Hola chicos, buen día. Ustedes ya hicieron de tarea los conceptos de análisis y síntesis, pero les voy a dar una retroalimentación del tema. Antes de que realicen su actividad, primero nos vamos a centrar en lo que es el análisis. Dice análisis. El análisis y síntesis son considerados como procesos mentales. Nos centraremos primero, como les decía, en el análisis, en su concepto y un ejemplo de análisis antes de que les diga cuál es su actividad. Pongo aquí dos conceptos. El análisis consiste en la separación de partes de un problema o realidad hasta llegar a conocer los elementos fundamentales que lo conforman y las características que existen entre ellos. Entonces, les digo la otra definición, es la identificación y separación de elementos fundamentales de un texto. Entonces, para hacer un análisis se tiene que hacer una separación para luego dejar como una conclusión de todo lo que fuiste separando. Aquí dice, ¿cómo se hace un análisis? Cuando se trata de un texto corto, un artículo, un reportaje o un fragmento, se realiza separando la idea de cada párrafo. Entonces, se van a ir leyendo cada párrafo para verificar cuál es la idea principal de cada párrafo. O sea, si ustedes tienen ahí una lectura, leen párrafo a párrafo y sacan idea principal de cada párrafo. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo, del segundo y del tercero? Etcétera. Si es un texto largo, una conferencia o un folleto, se separan las ideas centrales de los subtemas, ya que sería mucho que leer si fuera un texto muy largo. Pero me voy a centrar ahorita en un texto corto. Si fuera un texto corto, entonces se van a leer párrafo por párrafo y van a ir anotando cuál es la idea principal de cada tema. Entonces, primero se separan las ideas. Las argumentas, las criticas y las describes. Eso no es como el paso a paso, ahorita les voy a explicar el paso a paso, pero se supone que en el análisis se separan los párrafos, se argumentan las ideas, se critican las ideas y se describen las ideas. Viene ahora sí el paso a paso, aquí son 4 pasos para hacer un análisis. Dice, número 1, descomponer los párrafos o categorizar por subtemas. Sería por subtemas en el caso de que fuera una lectura muy larga. Pero como va a ser una corta de la que ustedes van a hacer una actividad, entonces van a descomponer los párrafos. Se van a ir leyendo. Primer párrafo lo leo, escribo en mi libreta la idea principal. Segundo párrafo lo leo. De ese segundo párrafo, ¿cuál es la idea que me está queriendo decir ese párrafo? Y así de cada uno de los párrafos. Para poder sacar las ideas principales de esos párrafos se les tienen que preguntar ustedes qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, quién. Hacerse esas preguntas, sea cual sea la idea del párrafo, ustedes se fijan cuál es la pregunta que le queda. Puede ser que le queden todas en un mismo párrafo o nada más una o no sé, dependiendo ya del párrafo que estén leyendo, pero es importante que se hagan la pregunta qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto o con quién, para que ustedes puedan sacar la idea principal de cada párrafo. Una vez que ya tienen la idea principal de cada párrafo, van a subrayar las ideas principales de cada párrafo, ya que ustedes sacaron cuál era la idea principal del párrafo. Ahora de cada párrafo van a subrayar la idea principal. Ya que las tengan subrayadas, vuelven a leer las ideas principales del párrafo 1, 2, 3, 4, 5 y por último desarrollan una conclusión en general de eso que apuntaron. Entonces es así como se hace un análisis. Pongo aquí, ahorita me voy a volver a regresar para volverles a decir lo que van a hacer. Herramientas del análisis: señalar las ideas más importantes, compartir ideas, identificar puntos de controversia, identificar relaciones, buscar palabras clave, señalar distintos aspectos del tema que se han considerado,
y revisar datos, esquemas, figuras y conceptos. Eso es lo que se pretende hacer cuando están realizando el análisis de un texto. Entonces, estas son como las herramientas que se tienen que tomar en cuenta para realizar un análisis. Antes de pasar al ejemplo que les voy a poner, no se olviden de que tienen que hacer un apunte en su libreta. Igual las definiciones que yo pongo de análisis pues están muy cortitas, por ello es que les pedí a ustedes anteriormente que las pusieran en su libreta de tarea para que más o menos fueran revisando el tema. Ahora bien, las van a anotar estas dos otra vez en su libreta, también van a anotar esta diapositiva en su libreta y el paso a paso, del paso a paso de cómo desarrollar el análisis. Voy a pasar a un ejemplo. Las herramientas del análisis también las van a apuntar en su libreta. Si no se llegan a ver bien, pues me avisan para pasarles la exposición. Ahora sí, el ejemplo. El ejemplo no es necesario que lo anoten en su libreta, nada más es para que lo entiendan mejor. Le voy a dar lectura de manera rapidita. Dice, tenemos muchos motivos valiosos por los cuales trabajamos para ganar el sustento diario, para poder contribuir al desarrollo de nuestra familia, para desarrollar nuestras capacidades, etc. Sin embargo, parece que estas razones no son suficientes para evitar considerar el trabajo. Es un enemigo, basta mirar cómo anhelamos los fines de semana y los días feriados, es decir, la primera oportunidad para no trabajar o para hacerlo con el mínimo esfuerzo. En el extremo opuesto se encuentran los adictos al trabajo, aquellos para los que no hay otra cosa que trabajar, han renunciado a su familia, amigos y quién sabe qué cosas más por su obsesión. Para vivir el trabajo verdaderamente sin eliminar nada y sin renegar de nada, es preciso reconocer en lo cotidiano el significado profundo de nuestra acción, o dicho de otra manera, es preciso tener las razones que nos hacen descubrir el gusto por lo que hacemos. Ese es como un apartado de una lectura, es solamente un ejemplo. Entonces, el análisis quedaría de la siguiente manera. Estas razones por las que trabajamos parecen no ser suficientes para evitar considerar el trabajo como un enemigo. Existen dos posturas extremas de enfrentarse al trabajo. Se está atento a la primera oportunidad para no trabajar y se toma muy a pecho el trabajo, dejando a un lado familia y amigos. Y 3, para vivir verdaderamente el trabajo es preciso tener las razones que nos hacen descubrir el gusto por lo que hacemos. Ese sería ya como el final del análisis, la conclusión como tiene que quedar. Es un pequeño ejemplo para que ustedes vean que se sacaron como las ideas principales del texto y se volvieron conclusión. Pero ustedes lo que van a hacer es que yo les voy a pasar un artículo y ustedes van a poner, en su libreta lo van a hacer, el artículo lo van a tener ahí en digital y en su libreta ponen número 1. Van a leer su párrafo número 1 o si es posible que impriman el artículo, pues mucho mejor para que enumeren los párrafos del 1 hasta el párrafo que llegue. No va a ser un texto largo, pero sí, para que se guíen más, preferiría yo que lo impriman y primero enumeren los párrafos. Ahora sí, van a descomponerlos. En su libreta ponen número 1, se supone que ya dan lectura al primer párrafo, entonces el descomponerlo se refiere nuevamente a que van a sacar cuál es la idea que está queriendo decir este párrafo, el primer párrafo. ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? Me la escriben ahí. Párrafo 1, la idea principal es tal y tal. Párrafo 2, la idea principal es tal y tal y tal. Párrafo 3, idea principal es esto y esto y esto. Así hasta que terminen cada párrafo. Número 2,
Se supone que ahí cuando ustedes estén escribiendo la idea principal de cada párrafo, se van a estar respondiendo a las preguntas que están aquí. Entonces no es necesario que me escriban un número 2 si ya en su descomposición del párrafo, que fue el número 1, se están respondiendo a las preguntas que pongo aquí. Entonces ponen número 1 y 2 como lo que van a sacar las ideas principales del párrafo, siempre y cuando sí se estén respondiendo a estas preguntas. Y número 3, ahora bien, ya que tienen las ideas principales de cada párrafo, las van a subrayar ya sea con un color o con un marcatextos, las como palabras clave de cada párrafo, pero ya de lo que ustedes sacaron, ya de la idea principal que ustedes sacaron, van a subrayar las palabras clave de cada párrafo. Lo hacen con el 1, con el 2, con el 3, pero acuérdense que es con lo que ustedes ya sacaron, con la idea principal que sacaron de cada párrafo. Van a subrayar las ideas relevantes o bien las palabras como clave. Una vez, ese será el punto número 3, el que hayan subrayado las palabras clave de lo que ustedes ya describieron. Y el número 4 van a sacar una conclusión del tema como está acá en el ejemplo. Y la conclusión irá la pueden hacer enumerada como viene aquí. Y ya será esa como la conclusión o bien su análisis final del artículo que yo les voy a pasar. De igual manera, si ustedes tienen alguna duda, pues me avisan. Acuérdense entonces que van a hacer como un pequeño apunte en su libreta de lo que es el análisis. Esta diapositiva, esta y esta. Y ya después hacen su ejercicio, le ponen ahí ejercicio y lo empiezan a hacer en su libreta. De preferencia no se les olvide que hay que imprimir el artículo para que también les sea más fácil ir subrayando. Cualquier duda que tengan, pues me preguntan.